Tenemos un tema sumamente polémico, el tema de la militarización en México. Yo quisiera decirles de entrada que el tema de la militarización corresponde a un patrón que hemos estado viviendo en los últimos casi 4 años de gobierno de la Cuarta Transformación, que consiste en la inversión de las cosas, ¿no? Que luego lleva a lo que voy a denominar el negacionismo de la oposición, ¿no? ¿A qué me refiero con la inversión? Si ustedes analizan el comportamiento y las ideas de la oposición en México, se darán cuenta de que casi todo lo que atribuyen al gobierno actual, a la Cuarta Transformación, no es más que la inversión de las cosas. Y eso es lo que voy a tratar de demostrarles, que también aplica para el caso de la llamada militarización. Cuando la oposición dice militarización, en realidad quiere ocultar exactamente lo contrario. Ese es el propósito. Por ejemplo, para ejemplificar el patrón con otros casos, en la época en que hay más libertad de prensa en México, la oposición dice, hay un sistema de aplastamiento de la opinión, pensamiento único, en este país no se puede pensar, en este país no se puede expresarse las ideas críticas. Pues no sé en qué galaxia han vivido últimamente, pero lo que hemos vivido en México durante más de los últimos 30 años de neoliberalismo, podemos perfectamente entender que hacía años, muchos años, en que no había en este país un grado de libertades de la magnitud que estamos viviendo ahora. De hecho, yo diría que desde el proceso de construcción del nuevo Estado que surge con la Revolución Mexicana, no había habido en México libertad de prensa real. Es la primera vez que hay tal libertad, que exactamente se está invirtiendo en la realidad. En México, dice la oposición, hay una dictadura, lo cual es verdaderamente asombroso, ¿no? Porque regularmente cuando hay dictadura, la gente no tiene por dónde decir que hay dictadura. Porque por definición, si hay dictadura, usted no se puede presentar todos los días, frente a un micrófono en la televisión o en la radio y decir que hay una dictadura y que el que está al frente del Estado, del gobierno, es un dictador. Eso quiere decir que nunca han vivido una verdadera dictadura, por lo menos en el sentido de una dictadura que les afecte a ellos, porque si no, harían la distinción con mucha claridad. Si ha habido, en efecto, dictadura en este país, ha sido contra un sector muy particular, que constituye lo que llamamos la izquierda, el antecedente de lo que terminó siendo gobierno ahora. Para eso sí había una dictadura, porque eso sí no podían expresarse, y si lo hacían, las consecuencias, ya lo sabemos, eran fatales, debido a muerte incluso. Pues, ¿a quién se le ocurre decir que hoy hay una dictadura en México, mientras todos los días dicen que hay una dictadura, demostrando con ello que no hay una dictadura? Porque si hubiera una dictadura, no podrían estar diciendo que hay una dictadura, ¿no? Eso lo sabemos los que hemos vivido algún tiempo bajo dictadura. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia, hasta que salí de mi país de origen, viví en una dictadura, una de las más feroces de la historia latinoamericana. Rafael Leónidas Trujillo Molina, en República Dominicana, que gobernó 32 años, hasta que en mayo del principio de los 60 fue ejecutado, mantuvo el poder férreamente. Eso sí era una dictadura. En la dictadura, habitualmente, la gente se abstiene incluso de comentar con los cercanos, porque la dictadura crea una situación general de desconfianza de que van a ser acusados ante los que correspondan para ser reprimido entonces por la dictadura. Y entre otras muchas cosas, en la dictadura regularmente, sobre todo en las latinoamericanas, hay mucha presencia. Es muy visible la presencia de los órganos represivos.
no solo ejército, sino de otros órganos policiales, policía secreta, etcétera, etcétera. Así que esto de la dictadura también es una perfecta inversión, poner las cosas exactamente al revés. Y así puedo uno ir diciendo la cosa. Hay un elemento adicional antes de hablar del tema propiamente del militarismo, y es que la oposición, cuando fue derrotada de manera tan aplastante en 2018, desarrolló unas cuantas expectativas, o podríamos llamarlas esperanzas, de que dándose esto que esperaban, el gobierno de la izquierda iba a fracasar estrepitosamente. Mencionaré solo alguna. No hay problemas. Es muy doloroso haber perdido el poder. Es decir, es muy doloroso que ya no tengamos en nuestras manos las instituciones, aunque por supuesto les quedaron algunas. Son por las que están pataleando en este momento. La más reciente es el INE, por ejemplo. Pero no solo es el INE, es un montón de órganos llamados autónomos que crearon previniendo que si había un descalabro en términos del control del poder, estos órganos autónomos se encargarían de impedir que sus intereses fueran afectados. Pero la apuesta fundamental era al fracaso en varios terrenos. Por ejemplo, no hay problema porque muy rápidamente la economía se va a deteriorar de tal manera que casi van a clamar para que vengamos nosotros de nuevo al poder a arreglar las cosas. Por ejemplo, el peso se va a caer. O sea, se va a devaluar de manera estrepitosa, lo que va a crear una crisis del demonio. Ustedes son demasiado jóvenes la mayoría para saber, pero yo lo viví en México y fuera de México en varias ocasiones, los efectos demoledores que produce una devaluación de la moneda. Eso significa que si usted tiene, por decir algo, 1,000 pesos en el banco, usted puede despertarse y el otro día tener el equivalente de 100 pesos o 500 pesos o 200 pesos. A mí mismo me pasó a final de los 70, empezando de los 80. Ingenuamente, mientras estudiaba, ahorraba y ahorraba y ahorraba todo lo que podía y lo puse en el banco. Y un día me desperté y ya se convirtió la cosa en un décimo de lo que había ahorrado durante años. Bueno, pero incluso eso se anunció explícitamente. No fue una expectativa guardada. Se dijo, inmediatamente que tome el poder Andrés Manuel, después de que ya se aceptó el triunfo, la moneda mínimamente se va a devaluar en la primera semana o en el primer mes hasta 30 pesos por dólares. Ya sabemos el resultado, no me extiendo en esto. Resultó que el peso no solo no se devaluó, sino que se valuó, se fortaleció. Y ahora no solo no está en 30, sino que está en 20 o menos, según los momentos, pero oscila en los 20 tal cual, lo cual no se había visto en mucho tiempo en el país. Segundo, el gobierno va a saber manejar las variables económicas fundamentales y por tanto va a haber una crisis económica que acompañará, entre otras cosas, la devaluación del peso. Eso no solo no ha ocurrido, sino que México se ha convertido en prácticamente ejemplo del buen manejo sano, equilibrado, etcétera, de las grandes variables macroeconómicas. E incluso hace poco hubo un reconocimiento de varios de las estructuras mundiales de prestigio que se ocupan de evaluar el desempeño de las economías respecto al buen desempeño que había mostrado México. Los organismos internacionales no solo no están remolones y con dudas sobre si atiende alguna petición de préstamo del gobierno de México,
sino que no ha habido petición de préstamo del gobierno mexicano y los organismos internacionales han dicho, te queremos prestar. Es más, aquí te tenemos reservado 20,000 millones de dólares por si acaso quisiera que te prestáramos. Etcétera, etcétera. Es decir, tampoco ha resultado esta expectativa. Si no ocurre esto, ocurrirá que el gobierno no va a saber manejar las variables políticas y en consecuencia habrá una crisis política tremenda en muy poco tiempo. Eso tampoco ha ocurrido. Al contrario, ha habido un grado de estabilidad política en el país extraordinaria, no obstante el combate diario, minuto a minuto, de la oposición contra el gobierno. Así que las expectativas se han caído. Y aquí entra lo del militarismo. Una de esas expectativas, sumada a las otras, era la de que de cualquier manera llegará un momento en que ANLO no sabrá mantener, desarrollar relaciones, buenas relaciones con las Fuerzas Armadas y van a entrar en conflicto. Y eso va a crear expectativas si son necesarias. Y por supuesto que en condiciones de desesperación, la derecha siempre cree que son necesarias las acciones violentas para reapropiarse del poder, como lo acaba de demostrar en Perú, como antes lo mostró en Bolivia y en Honduras, y así si no vamos para atrás, tenemos un verdadero listado enorme de golpes de Estado usando a las Fuerzas Armadas. Pero resultó una cosa asombrosa. El izquierdoso, enemigo de las Fuerzas Armadas, resultó un hábil gobernante en su relación con las Fuerzas Armadas. De tal manera que hoy la oposición tiene una situación ambigua. Por un lado se queja de la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas por lo que llama militarización, que ahorita vamos a entrar en eso rápidamente. Y por otro, se queja de que el gobierno ha sido extraordinariamente exitoso en su relación con las Fuerzas Armadas y se queja incluso de una especie de actitud servil de los militares respecto al gobierno. Imagínense ustedes a dónde hemos llegado. Ahora sí, exactamente una inversión espectacular. A quien se esperaba que no iba a saber relacionarse con las Fuerzas Armadas, ahora lo acusan de incluso manipular a las Fuerzas Armadas, de que lo trae en el bolsillo a las Fuerzas Armadas, lo cual produce, igual que los elementos anteriores, desesperación en la oposición. Como no ha resultado lo que esperaban, entonces ahora están desarrollando la idea de que estamos en un terrible dilema, en una situación verdaderamente peligrosa, en una situación terrible, porque estamos en un proceso de militarización. También hay que haber vivido en un país militarizado para saber lo que es una militarización. Hay varios elementos entonces para considerar el tema. Hagamos una especie de test y podremos sacar conclusiones respecto a si hay militarización en el país o no hay militarización. Quiero, ante todo, aclarar un punto antes de empezar, que es el punto de partida del tratamiento de este tema, como de otros, y es que nadie que se precie de tener una visión de izquierda, una posición de izquierda, podría, en lo más mínimo, ser partidario o aceptar un proceso de militarización de la sociedad. Eso es contrario a toda nuestra idea de lo que es la sociedad. Por tanto, somos antimilitarización. Pero el punto es que eso lleva a la pregunta de si hay una militarización o no. Y la respuesta, según mi punto de vista, que voy a tratar de fundar, es que no hay tal militarización en México. Así que no tenemos nada a qué oponernos.
Y si hubiera militarización, los primeros que deberíamos estar al frente, y en efecto estaríamos, por lo menos es mi caso, combatiendo la militarización, serían los que se posicionan como personas de izquierda. La izquierda y la militarización son antitéticos. Ahora bien, ¿por qué digo que no hay militarización? Porque no hay ninguno de los elementos que tendríamos que considerar para aceptar que existe en México un proceso de militarización. Voy a sostener exactamente el punto de vista contrario, el punto de vista inverso. Lo adelanto. Mi punto de vista es que no solo no hay una militarización en México, sino que exactamente al revés. Por primera vez en mucho tiempo, en México hay un proceso de civilización de los militares del país. Exactamente al revés. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos por lo más elemental, presencia. ¿Creen ustedes que los militares han aumentado su presencia en México? ¿Qué significaría que si yo recorriera las calles aquí en la Ciudad de México o en cualquier lugar del país, encontraría más militares abiertamente visibles que en etapas anteriores, sobre todo en la etapa última, sobre todo a partir de 2006? Yo creo que esto nadie lo puede sostener, no creo que haya una presencia más visible de los militares. Eso es lo menor. El segundo elemento es la expresión de poder, en este caso de este sector específico, respecto a la autoridad constitucionalmente establecida para relacionarse con la esfera militar. Es decir, poniéndolo en términos sencillos, los militares muestran ahora más poder que antes o menos poder que antes. Y esto se puede traducir en términos de la relación con el poder civil. Es decir, los militares obedecen menos al poder civil que antes o están más sometidos al poder civil que antes. ¿Usted quería decir algo? Lo que pasa es que eso se puede confundir con la cantidad de misiones que tiene el ejército. Ahorita hablamos de eso, ¿ok? Sí. Pero primero respondemos esta pregunta. Pues hay que no haber seguido el tema o quererse enceguecer y no ver las cosas. Porque para cualquiera que siga los procesos sociopolíticos en este país en relación con los militares, puede observar que si ha habido en los últimos años un presidente que muestra prácticamente todo el tiempo que el que manda en términos del desempeño de los militares es él, es este gobierno. Es decir, hemos observado que los militares tienen campos especiales vedados a los que no se puede iniciar, ya no digamos actuar el jefe de Estado, sino referirse siquiera. Antes ni siquiera se referían a esos espacios, que se consideraban reservados, exclusivos, cotos vedados del poder militar. Hoy se habla abiertamente de esto, pero no solo se habla de esto, sino que se interviene en esos espacios. E incluso se dan órdenes que antes no es que no se obedecían, es que ni siquiera se daban las órdenes. Por tanto, no había ni siquiera posibilidad de que se le ocurriera a los militares no obedecer. Ahora, no solo se dan las órdenes, sino que ostensiblemente, abiertamente, han sido obedecidas por el ejército, las Fuerzas Armadas en general, de manera abierta y clara. Más aún, incluso se puede eso poner en términos cinematográficos. El escenario que hemos vivido en los últimos tiempos, que era absolutamente inconcebible antes de este gobierno. Por ejemplo, el hecho de que el jefe de la Fuerza Armada ordenara que se abrieran espacios que hasta este momento eran absolutamente vedados, como el campo militar número 1. Y que eso se haya abierto. Pero no solo que se haya abierto, sino a los sujetos a los que se abrió.
porque a quien se permitió que penetraran en ese territorio es a los que estuvieron allí presos, siendo torturados, siendo maltratados, así como a sus familiares, en efecto. Así que esto es lo que nunca se había visto, y esto que nunca se había visto no favorece la idea de que los militares han adquirido más poder, sino de que han estado ahora más subordinados al poder civil que en épocas anteriores. El otro argumento que usa la derecha para hablar de militarización es la presencia en tareas públicas y particularmente obras públicas. En consecuencia, como eso se ha multiplicado, se dice, bueno, esa es la demostración de que hay militarización. Pero ¿de cuándo acá militarización significa ocuparse de tareas que no son militares? ¿No? Militarización implicaría la presencia de los militares ocupando espacios que no le corresponden en términos de aplicación de fuerza, de autoridad, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que tenemos. Lo que tenemos es al revés. Los militares obedeciendo al plan y proyecto de su jefe nato constitucional para realizar ciertas tareas que son de importancia para la sociedad nacional. Y eso, a mi juicio, a menos que esté yo un poco ciego, no solo no implica militarización, sino al revés, lo que le estoy diciendo desde el principio como entrada. Eso más bien que militarización es una civilización de los militares. Es decir, los militares son cada vez más civiles en sus tareas y eso no los hace un poder que amerite ser llamado militarización. Bueno, en realidad la oposición entiende perfectamente eso, a tal punto que de vez en cuando se les escapa una especie de protesta, burla, sarcasmo respecto a los militares, diciendo, por ejemplo, recuerdo una que sintetiza muy bien lo que quiero decir. La vergüenza de que el presidente de la República ha convertido a los militares en albañiles. No sé si ustedes escucharon esa expresión. Por supuesto se están refiriendo a las obras, es decir, al aeropuerto y al Tren Maya particularmente, ¿no? Suponiendo que sí fuera cierto, oigan, ¿y qué de malo tiene hacer trabajo de albañilería? No tiene nada de malo. Si eso es lo que sabes hacer. A ver, teniente, ¿usted qué sabe? No, yo solo sé albañilería. Pues bueno, haga albañilería, ¿no? Pero eso no es lo que se está haciendo. ¿Ustedes han visto fotografías de los militares en el AIFA, en el aeropuerto, haciendo trabajo de albañilería? No, el trabajo de los militares es de dirección de la obra. Es trabajo de ingeniería, de arquitectura, de análisis de materiales, resistencia de materiales, de estructuras, es decir, el trabajo para el que el ejército, todas las Fuerzas Armadas, también la Marina, tiene grupos especializados de muy altísimo nivel. Es decir, incluso, aunque no lo sepan quizás algunos de la oposición, permanentemente las Fuerzas Armadas del país hacen este tipo de trabajo, solo que para los fines militares y para sus instalaciones militares. Pero es por eso que tienen este cuerpo de especialistas. Lo que hizo Andrés Manuel fue decirle, yo quiero que ustedes dirijan esta obra, pero no le digamos albañiles, los trabajadores son trabajadores civiles. Es decir, de toda la obra, si había, no sé cuánto exactamente en cada momento, pero digamos que si hubiera un promedio de 5.000 trabajadores en una obra, de eso aproximadamente unos cuantos cientos, 200, 250 eran militares, el resto eran civiles. Ahora, díganme ustedes, ¿a ustedes les parece un error que en las condiciones en que estamos, el Estado decida aprovechar
cualquier recurso que tenga para realizar las obras en beneficio del país. A mí me parece que es una idea brillante. Fíjense ustedes, a veces me producía dolor de cabeza solo pensarlo. Y ahora por eso estoy tan contento de pensar que las Fuerzas Armadas Mexicanas son alrededor de 300,000 personas. ¿Ustedes se imaginan lo que es mantener 300,000 personas permanentemente, un año tras otro año tras otro año? Eso es una cosa tremenda. Entonces, si alguien me pregunta, ¿te parece que los utilicemos, les pidamos colaboración para hacer tareas que van a beneficiar al conjunto de la sociedad? Yo digo, paloma. Por supuesto que estoy de acuerdo. Y eso es lo que se ha hecho. Y yo no veo ningún gesto, ni el menor indicio de que por ese cambio en la relación de las Fuerzas Armadas con la nueva situación haya manifestaciones de descontentos o de enojo o de alguna cosa. Al contrario, yo pienso que eso ha, entre comillas, si ustedes quieren, humanizado a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Los ha acercado a las tareas civiles y a apreciar el servicio de lo civil, al menos en una mayor proporción, porque siempre esto estuvo presente, hay que admitirlo, en las Fuerzas Armadas Mexicanas. Este trabajo que se hacía en función, por ejemplo, del plan DN3, en el que las Fuerzas Armadas participan en auxilio de la población, etcétera. Pero ahora esto se ha ampliado extraordinariamente. Yo no solo no veo un proceso de deterioro de la relación de los militares con el poder civil, sino un fortalecimiento en beneficio, en función predominante del poder civil. Es decir, si hemos progresado en algo en los últimos años, yo diría que ese es uno de los progresos que ha obtenido el país en términos de darle un nuevo giro al comportamiento y a la práctica de las Fuerzas Armadas en el ámbito nacional. Así que no solo no militarización, sino al contrario una civilización de los militares en su doble sentido, en el sentido de más civiles que antes, en ese sentido más obediencia al poder civil y además en el sentido de civilizatorio, es decir, con una visión mucho más elaborada, mucho más ilustrada, etcétera, del mundo de los militares que antes. Hay además una serie de pequeños logros que son fantásticos. No hay cosa que me produzca más placer político que ver a los militares en los actos políticos y de todo tipo en que hay presencia de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y comandante jefe de las Fuerzas Armadas, y escuchar las largas explicaciones de todo tipo, incluyendo las largas enseñanzas históricas de civismo, de amor por la patria, de entrega a las causas populares, de comprensión de lo que es el país en la etapa actual y en el marco de la situación internacional, etcétera, que le dispara, entre comillas, el presidente a los militares que lo están escuchando constantemente, casi día por día. Eso tiene un efecto muy importante y está creando condiciones excelentes en el país. Así que, en suma y en conclusión, lo que les quería decir es que la buena noticia es que no hay tal militarización, sino que al contrario hay una desmilitarización en el sentido de mayor civilidad del mundo. Como usted acaba de llegar, se le doy la palabra al final, pero empiezo con lo que estaban antes. ¿Por acá? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si recuerde que la semana pasada llegó una circular de Estados Unidos, noticias de Estados Unidos,
que Andrés Manuel López Obrador está a las órdenes del ejército, una circular que me pareció a mí medio amañada, y esto en virtud de la entrega del general Cienfuegos, ¿verdad? Y entre otras cosas. ¿Qué sabe usted al respecto o qué opina al respecto? Si le entendí bien, es una declaración en el sentido de que Andrés Manuel ANLO estaba al servicio de los militares. Sí, pues, de Estados Unidos. por lo de Cienfuegos. Sí. Pues no veo eso. Al revés. Yo veo que Andrés Manuel tiene cada vez una mayor fuerza en relación con los militares por lo que hace a cualquiera de estos temas. Ahora bien, es solo un gobierno que la tiene toda consigo es capaz de hacer lo que se hizo con el caso del general Cienfuegos. Por supuesto, ni yo ni ustedes estamos en condiciones de decir si el señor era culpable o no. Pero los que hicieron el análisis de los documentos acusatorios pueden tener una idea clara. Primera cosa, cuando un presidente de la República había estado dispuesto y ordena que se dé a conocer una acusación sin tacharle una coma, porque como ustedes saben, la primera reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue en el sentido, sí, presidente, ok, pero tiene un nombre, ahorita se me olvidó la palabra, que consiste en poner líneas negras en las partes estratégicas, en las partes fundamentales, para que no se entere el que lee el documento. ¿Y cuál fue la respuesta de Andrés Manuel? Eso quiere decir quitar nombres, tacharlos con tinta negra, o tachar partes donde se da información que podría ser inconveniente. Y los burócratas prácticamente tienen la tendencia a considerar que ni la fecha es conveniente dar a conocer de la cosa. Así que esos documentos terminan llenos de tachados. Bueno, la orden de Andrés Manuel fue, no, ni un tache. Publíquenlo tal cual. Y así se publicó. Entonces, todos podemos darnos el lujo de ir en este mismo momento, saquen su celular y busquen en la red y van a encontrar el documento. Y cualquiera que lo haya leído, y la prensa lo examinó con mucho cuidado, y nadie pudo decir si hay elementos en esta acusación. Todo el mundo coincidió en que era pura agua de azúcar y bobería y tonterías la supuesta acusación contra el general Cienfuegos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El presidente no lo hizo para defender al general Cienfuegos, hasta donde yo acabo de entender, sino al revés, dio una muestra de que la tienes todas consigo porque no tiene temor de presentar el caso completo ante la opinión pública. El punto adicional es que eso es inédito en términos de la relación con los Estados Unidos. Eso no hay que perderlo de vista. ¿Ustedes conciben algún presidente de los últimos que tuvimos de decirle a los Estados Unidos, oye, a ver, dame la prueba, y si no la tiene, que se venga para acá? Yo digo que ese es el presidente que merecemos, ¿no? ¿Quién sigue? Adelante. De lo que usted dice, hoy, no sé si fue ayer o ahora, en Reforma o Jornada, sacan lo endeble que era la acusación de la DEA en torno a Salvador Cienfuegos. No recuerdo en qué periódico salió. Yo tengo una hipótesis, quizá es atrevida, pero digo, qué bueno que el ejército se encuentre ocupado haciendo obras productivas, porque de haberlo dejado suelto, posiblemente hubiera sido otra situación. Esa es mi respuesta. Esa es mi pregunta, ¿no? Es decir, con todo lo que la derecha quiere hacer, la oposición, pues ¿qué no hubieran hecho para convencer al ejército de otra situación? Bueno, no sé si hubieran tenido éxito, pero tiene usted razón, era dejarle el campo libre a la conspiración, y a los otros de estar sentados sin hacer nada pensando en qué bellaquería iban a hacer. Yo creo que hay que mantenerlos ocupados y en cosas importantes para la sociedad, ¿no?
Coincido totalmente, gracias. No conozco esto que dice usted, pero ¿en qué lugar salió? Salió en Reforma o Jornada, no sé si de ayer o de ahora, puede leer los dos. Ok. No sé Sí, lo voy a buscar, gracias. ¿Quién sigue? Bueno, buenas noches. La educación militar a partir de esta fecha o de estas fechas debe ser distinta. Yo pertenezco a la generación antigua, yo soy ingeniero industrial militar y puedo hablar con uso de razón de ello. Mis compañeros que estuvieron en Santa Lucía, sí, en efecto, son oficiales, jefes, que comandan y tienen su muy particular estilo de comandar una obra. No son albañiles, están a cargo de los contratistas que estuvieron en Santa Lucía. El punto difícil es la mentalidad del oficial que se gradúa como ingeniero o como médico o que salió del colegio militar. Hay un parteaguas a partir de estas fechas y yo espero que se dé, que es la mentalidad con la que se estudia el teniente, el capitán que se va a graduar como ingeniero o como médico, porque estaban acostumbrados al poder sin más ni más, con una completa impudicia. Yo pertenezco a esa época y a mí me tocó verlo. Yo ya salí del ejército hace mucho, convivo con mis compañeros, pero siguen manteniendo esa mentalidad retrógrada, que bien se puede ajustar a un militar de los 70s o de los 60s. El ejército afortunadamente abrió su sistema de educación militar y tiene muchas más mujeres en estas épocas, como ingenieros, médicos, ya las tenía de hace mucho, y las enfermeras también. El asunto es que por lo menos en el ejército, con los cuadros que está armando, tengan una mentalidad nueva a estos tiempos y en estos 6 años que están pasando. De atrás, lo que puedo responder que es vil ostracismo, y es el ejército de los 70s, de los 80s, que muchos de ustedes lo conocen y es la imagen que tenemos. Espero que esos tiempos cambien y que los militares que están ahorita, que ahorita van, por cierto, van al aeropuerto de Tulum, es porque es copia. Si el modelo de Santa Lucía sirvió, pues entonces irse a un aeropuerto más chico en Tulum es reflejar que el modelo está sirviendo. El problema es qué mentalidad traen los oficiales nuevos. Cienfuegos no es más que un soldadete de la vieja época, y perdón por el término peyorativo, porque yo vi a Cienfuegos cuando yo era cadete. O sea, tengo la peor opinión de él, y el problema no es que sea narco o no sea narco. Estaban acostumbrados a usufructuar el poder con la mayor de las impudicias, a discreción, completamente como se dice en el medio, ¿no? En el que sabían perfectamente que no iban a ser castigados bajo ningún concepto. El punto es que muchos pueden criticar a Andrés Manuel de haber perdonado a Cienfuegos, porque cualquier general, coronel, en Guerrero, en Sonora, donde quieras, o sea, va a haber militares corruptos, porque el problema es la misma formación del militar, que estaba acostumbrado a usufructuar el poder sin mayor problema y hacerse amigo de los narcos. Ese es el punto, o sea, la misma educación con la que llegan, pero ese es un problema social que inclusive se ve cuando el muchacho llega a ser cadete. O sea, ¿por qué? Porque llegas con compañeros que vienen de Oaxaca, que vienen de zonas marginadas en Guerrero, y con tantito que tuerzan su educación, se les olvida de dónde son. O sea, es un problema mucho más complejo de lo que se piensa y que va a ser muy difícil que le puedan encontrar la hebra. Los políticos y la derecha, y yo me atrevo a decir que ni siquiera los de la izquierda ni los de Morena le van a encontrar al hilo. O sea, necesitan meterse a un cuartel, necesitan meterse a una escuela militar y aprender a vivir con los militares. O sea, no hay manera. Okay, para que tengan chance otros. Debo decir que, en general, prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que usted ha planteado, excepto con la última nota pesimista del final. Por supuesto que esa es la mentalidad de los militares. Y es la mentalidad que heredan. Eso, las mentalidades no se cambian de un día para otro, porque son construcciones culturales, con acumulación de diversas capas en el tiempo, y por tanto no es fácil. Y eso está ahí, y se tiene que ir cambiando poco a poco. Pero la idea de que eso no se va a poder resolver nunca es la que yo no suscribo, puesto que yo soy una persona que cree en el cambio y lucha por el cambio, y yo tengo la idea de que no hay nada que no pueda ser cambiado. Todo puede ser cambiado.
Es cuestión de hacer el esfuerzo y en el tiempo necesario y verá usted que se podrá cambiar. Hasta el ejército puede ser cambiado. Pero efectivamente tiene usted razón, en este momento lo que impera es esto. Ahora bien, ese dato nos da idea de la grandeza de lo que se ha podido hacer en la relación con los militares. Es decir, que esos personajes acostumbrados, como usted dice, a esta relación con el poder y al ejercicio mismo del poder por ellos mismos, hayan aceptado esta nueva manera, que como usted ilustraba con el asunto de las obras, empieza a ser exitoso en el sentido de que, terminaste en Felipe Ángeles, ahora te vas a Cancún, ¿no? A Tulum, etcétera, o te vas al Tren Maya. Entonces eso quiere decir que porque uno podría decir, bueno, sí, eso fue una excepción, porque se volvieron buena gente o descuidados, los agarró de cuidado con el aeropuerto, pero eso no lo van a permitir en lo adelante, ¿no? Pues ya llevan varios casos, o sea, se está convirtiendo en una tradición. Lo que necesitamos es que venga un gobierno que continúe esa relación con el ejército. El ejército no está para estar gravitando sobre la población, mucho menos como ocurrió hace algunos años, persiguiendo civiles, matando civiles, torturando civiles, desapareciendo civiles. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Ahora, vean ustedes los datos. A propósito de lo que usted acaba de decir, me acordé de un punto que no traté, que es el hecho de que por primera vez en la historia que alcanzamos a recordar, por primera vez, militares acusados de crímenes y a los que se le encontró pruebas, fueron detenidos y están en la cárcel, los de Ayotzinapa. Eso no había ocurrido nunca antes. Entonces, ¿por qué hablan de militarización? Si tuviéramos un proceso de militarización, una cosa como esta sería inconcebible. No, es concebible porque no estamos en un proceso de militarización, sino al contrario, de civilización de lo militar. Esa es la hipótesis que yo creo que se sostiene con lo que usted acaba de indicar. Gracias. ¿Usted sigue? Y después usted. ¿Va a intervenir? Sí, adelante. Sí, de antemano, muy buenas tardes. Tenga usted y gracias por su plática. El militar no debe estar exclusivamente avasallando o reprimiendo a la ciudadanía, sino que el militar debe prácticamente estar al servicio de la ciudadanía, haciendo obras, puesto que lo que están haciendo es parte del entrenamiento, ¿sí? Porque los militares deben tener la capacidad para tender un puente en cuestión de horas, ¿sí? En levantar un hospital en cuestión de horas. Y esto que están haciendo es precisamente entrenamiento, es parte del entrenamiento. Yo me acuerdo precisamente cuando Calderón, aquí en la Alameda, andaban los militares con armas de alto poder y nunca dijeron nada. Y mi pregunta, maestro, es la siguiente. El hecho de que digan que es una dictadura, ¿al caso le temen a la dictadura del proletariado? Gracias. Bueno, no creo que sepan, gracias, no creo que sepan ni siquiera qué es la dictadura del proletariado para atender esa preocupación. Pero, bueno, serán los militares ilustrados, porque la mayoría de los que yo conozco, ni idea de qué se trata esto. La idea de que pueda haber una dictadura en México en este momento es verdaderamente ridícula. Ridícula por completo. Hace tiempo que no había una vida tan dinámica de los partidos políticos en el país. Ni teníamos un fenómeno nuevo que acaba de subrayar Andrés Manuel. Lo hizo muy bien. Cuando le hablaron de polarización, él dijo, no, es que lo que estamos viviendo no es una polarización, sino una politización, que es muy diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo con él.
De hecho, yo he argumentado varias veces en los últimos tiempos, dentro y fuera del país, en ese justo sentido. ¿Qué es lo que tenemos? El crecimiento de la conciencia política de un sector cada vez más amplio de la sociedad. En consecuencia, en la medida en que esa conciencia aumenta, el posicionamiento de los que adquieren esa conciencia se aleja inmediatamente de la derecha y se va hacia la izquierda, lo cual es un fenómeno perfectamente comprensible. Si yo finalmente acabo de entender que aquella gente vivió del robo, del saqueo, de la aplicación de la fuerza contra sus adversarios, de la eliminación de los enemigos y de el desastre total del proceso económico que nos convirtió, la gente ya se olvidó de eso. Cuando entraron estos bandidos, ocupábamos un lugar alrededor del lugar 9 de la economía mundial, en el ranking mundial. Ahorita estamos, la última vez que me enteré, estábamos en el lugar 14. Yo creo que debemos todavía, creo que ya estamos en el lugar 15. Yo recuerdo que decíamos, yo argumentaba mucho diciendo, el asunto de la economía no depende del tamaño del país, sino del manejo de la economía misma. Y ponía como ejemplo que nosotros éramos una economía que estábamos en un punto por encima de Brasil, nada menos. Nosotros éramos el lugar 9 y ellos creo que eran el lugar 10. Eso en poco tiempo hicieron las hazañas los neoliberales de invertirlo. Nosotros pasamos abajo, cada vez más abajo, y ellos subieron, ¿no? Un desastre lo que lograron los neoliberales. Si yo comprendo todo eso, decía, pues ¿qué voy a hacer si no hacer lo lógico? Es como casi atracción gravitacional. Me voy más hacia la izquierda, me alejo de esos personajes. Entonces, eso es exactamente lo que ha pasado en México, pero no a nivel individual, sino a lo bestia, en términos de grandes masas que se han ido moviendo hacia la izquierda, aunque probablemente el 99% de ellos no sepan que han hecho ese movimiento. No el 99%, pero una alta proporción, el 80%. Si tú le preguntas, oye, ¿tú te has ido haciendo cada vez más izquierdista? Le sorprendería probablemente la pregunta, pero objetivamente la mayoría de la población de México se ha ido moviendo hacia la izquierda, merced a la comprensión o a la mejor comprensión de la realidad del país y de la historia reciente del país. Entonces, a eso ellos, la derecha, llama polarización. Quiere dar la idea de que hay división. No hay nada de eso. O que hay encuentro de dos polos semejantes que se enfrentan. No hay nada de eso. Respecto a esto último, no es 50 y 50. Cuando estábamos una semana antes de la elección, me reunía con un grupo de análisis político y me decían eso. Héctor, es que tenemos que encontrar una salida, una propuesta que acerca, porque estamos en un proceso de polarización. Yo le decía, ¿pero cuál polarización? ¿De qué están hablando? Bueno, de que hay dos fuerzas enfrentadas. Sí, le decía yo, pero una es chiquita y la otra es grande. Entonces crearon una teoría, la teoría de los 3/3. ¿Perdón? ¿Alguien pidió la palabra? Perdón, repita, por favor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo le decía, no hay 3/3. Hay una fuerza que es 2/3 y otra que es 1/3. Esa de tercios son ustedes. Por eso, claro, ahora están interesados en el gobierno de coalición. Pero cuando ustedes dominaban completamente la política, nunca plantearon coalición, ni llamaron a la izquierda a participar en el gobierno de coalición. Pero como la perspectiva es que van a perder, como en efecto perdieron, ahora ustedes nos están planteando a Morena que aceptemos una propuesta de gobierno de coalición. ¿Se acuerdan de esa babosada en que estaban? Les dije, no hay ninguna polarización.
Polarización es 50% y 50%. Dos polos. Esos polos no son iguales. No hay tal polarización. Segundo, no significa encontronazo, no necesariamente. ¿Por qué habría encontronazo? Ustedes que dicen que le temen al encontronazo, porque ustedes no hagan lo que deben hacer, lo propio, de que si ustedes son minoría, acepten que son minoría y no quieran crear una situación de conflicto para poder sacar ventaja. Esto es una cosa muy interesante, en la que yo pienso casi todos los días, porque me divierte un poco. Y es que lo que ha pasado con la derecha en este país es que fue a una elección, por supuesto, esperando ganarla. La pierde. Y una vez que la pierde, le reprocha a la otra parte que está haciendo una cosa malísima. ¿En qué consiste eso malísimo que estamos haciendo? Que estamos haciendo cambio. O sea, la derecha contendió con nosotros, que dijimos todos los días, a todas horas, que nuestro propósito era hacer cambios en el país. Y una vez que ganamos, no quieren que hagamos cambios, se enojan porque hacemos cambios. Porque ese es el enojo. No es otra cosa. Es que cada cosa que cambiamos les afecta a sus intereses. Y entonces, como les afecta a sus intereses, se enojan. Oye, pero no tienes que enojarte. Es que perdiste. La gente dijo que ya no puedes tener los sueldos que tenías. La gente dijo que ya no puedes estar robando el dinero del pueblo. La gente dijo que hay que democratizar la vida social, los medios, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que estamos haciendo, pues, es un programa que fue explícito. No lo ocultamos y ahora lo sacamos, que es algo que podrían reprocharnos. Pero no, todo lo que se está haciendo, prácticamente todo, excepto las nuevas ideas que se le ocurren a Andrés, pero todo lo que estamos haciendo se anunció que se iba a hacer. Entonces quieren un gobierno del cambio que no haga cambio. No, pues están mal, porque para eso se hizo la elección. Entonces, eso lo lleva a un punto que no concluí, pero que anuncié, que es lo que yo llamo el negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Eso es un fenómeno muy frecuente. A uno le resulta raro cuando lo empieza a vivir, pero consiste simplemente en negar la realidad. Porque esto te permite dos cosas. Uno, tranquilizarse si puede, tu propio espíritu. Y segundo, intentar que un sector de la población al menos interiorice la idea de que en efecto estamos viviendo un desastre. O sea, hagan la prueba. Pregúntenle a alguien de derecha, como si no fuera suficiente con lo que uno puede oír en la televisión, en la radio o en las redes, si en México se ha hecho algo bien en este gobierno. Es unánime entre la derecha. No se ha hecho nada bien. Pero uno dice, bueno, querrá decir que algunas cosas se han hecho mal. Entonces, quiero saberlo. ¿Lo que quieres decir es que algunas cosas se han hecho mal? No, todo se ha hecho mal. A ver, quiero entenderte bien. Te lo voy a poner en positivo. ¿Eso quiere decir que yo no puedo mencionar nada bueno que se haya hecho? Sí, no se ha hecho nada bueno. Esa es la opinión. Es algo increíble. La última vez en la red, nada más por ocioso en ese momento, dije, déjame responder. Alguien me retó. Yo dije cualquier cosa. Y alguien me retó en la red. A ver, dígame usted una sola cosa que haya hecho bien el gobierno. Yo dije, qué bárbaro. Qué seguro este señor. Y entonces escribí 2 palabras. Salario mínimo. Y me esperé a ver la respuesta. Por supuesto, nunca hubo respuesta. Lo que yo le quería decir a ese señor, suponiendo que sea un señor, porque ya en la red uno no lo sabe, si es hombre, mujer, niño,
un chimpancé, cualquier cosa puede ser con quien estés interactuando. ¿Hay alguna persona racional que podría negar que eso se hizo bien? ¿Acaso no sabe cualquiera que en la época neoliberal el salario se deterioró en un 70%? ¿No lo saben? ¿Y no saben que estamos a punto de recuperar ese 70%? Que ya vamos por 60 y tantos % de aumento del salario, aumento real del salario. Y aunque usted dijera, hubo una inflación de 30%, que no la ha habido, al menos tendría que decir, pues el salario aumentó en 30%. Pero no, la inflación máxima ha sido de 8 puntos y pico, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo puede alguien asegurar que el actual gobierno lo hace todo mal? Pero es que yo puedo pasarme la noche, literalmente, dando uno por uno casos de cosas extraordinarias que se han logrado en estos 4 años. Y creo que no me alcanzaría la noche. Digo, al menos que nada más dijera una palabra para cada cosa. Pero si quiero explicar mínimamente el logro, probablemente me llevaría casi un día o más, ¿no? Se han obtenido logros extraordinarios. Y también hay cosas que no se han podido. El presidente lo admite. Se prometió que iba a haber una descentralización, no se ha logrado, no se ha podido. Y así se pueden mencionar algunas cosas que no se han podido. Pero yo recuerdo en los días posteriores, 2 días antes de la toma de posesión, vinieron los compañeros internacionalistas de diversos países y tuvimos una reunión, una cena. Y en esa cena nos preguntaron. Me preguntaron a mí directamente, a ver, doctor, ¿por qué el presidente plantea 100 puntos? Lo había planteado en el Zócalo. Pudo haber planteado 5. O sea, metas, ¿no? Propósitos. O 20. ¿Por qué 100? Yo respondí, mire, bueno, es la magia de los números. Al presidente le gustan los 100s. Pero además, le voy a garantizar esto. Solo son los primeros 100 puntos. Va a agregar otros puntos. No bastan los 100. Y eso en efecto es lo que ha hecho. Que con la última contabilidad de 100 había cumplido 98. 2 no había podido. Uno de ellos era la descentralización, no me acuerdo del otro. Ayotzinapa. Bueno, entonces ya casi van cerca de 99, ¿no? Bueno, entonces, pero dejémoslo en 98, hasta que se aclare bien lo de Ayotzinapa. Pero ¿cuántos más ha agregado? ¿Cuánto calculan ustedes? Yo no sé, pero son decenas de cosas que ha ido elaborando, proponiendo y realizando en el curso de los últimos 4 años, ¿no? Entonces, el negacionismo es un fenómeno increíblemente interesante porque no crean que eso es único de México. En muchos países de América Latina se ha dado ese fenómeno. Regularmente reacciona la parte perdedora, sobre todo si no tiene esperanzas de poder remontar, que es el problema que tiene ahorita la derecha, pero bueno, eso no es culpa de la izquierda, eso es culpa de ellos mismos, que no tienen programa, que no tienen candidato, que no tienen nada, no tienen organización, no tienen arraigo, perdieron credibilidad, etcétera, etcétera, pero pues esa es su desgracia. Pero no es específico de México. El negacionismo se puede registrar en muchos países de América Latina porque es una forma desesperada de reaccionar ante una realidad que le es adversa. Ya estamos en tiempo, ¿verdad? ¿O todavía? Que me caiga. Sí, ok, gracias. Sí. Es un comentario breve. Hay cambios enormes, ¿no? Cuando compareció Rosicela Rodríguez en el Senado por los insultos de Germán Martínez Cáceres y Lely Telles a los secretarios, fue un insulto, ¿no?
Sí, hay nuevos, más de 100 puntos, ¿no? La línea Olmeca, la zona hotelera en la ruta del Tren Maya, pues esos son 2 agregados más. Gracias. Sí, sí, claro. Perdón, me había olvidado que usted había pedido la palabra. Claro, don Héctor, estoy casi totalmente de acuerdo con lo que usted ha planteado, salvo una situación. Usted dice que hay una mayoría versus una minoría que perdió. Sí, pero esa minoría tiene la mayoría del dinero y tiene la mayoría de los medios y tiene la mayoría del llamado poder en tanto a esa situación. Usted es un ideólogo de la 4T y viene usted aquí a levantarnos el ánimo con verdades, con objetividades, pero también así como usted, digamos que del lado oscuro también están pagándole un chingo de millones a ideólogos que tengan a la gente dormida, que tengan a la gente aspiracionista pensando lo contrario. Por eso no se me hace que las fuerzas estén tan disparejas como usted plantea en la realidad. No, sí tiene usted toda la razón. En ese segundo sentido, no están tan disparejas. Pero en el primer sentido, sí están muy disparejas, afortunadamente. En el primer sentido quiere decir que si no hay el uso por parte de ellos, de estas fuerzas que tienen efectivamente, para definir la trayectoria política, están perdidos porque esa mayoría se reduce o se expresa en que no van a poder ganar una elección, porque esa mayoría va a ir a votar por la Cuarta Transformación, porque se siga el proceso de cambio, ¿no? Ahora, la razón por la cual, no obstante, y en eso tiene usted toda la razón, pese a que sean minoría electoral y minoría política en tanto se mantenga el control del gobierno y de las variables básicas políticas, esa minoría podría convertirse en mayoría, es decir, podría invertir la relación política con más facilidad que la otra parte, si fuera, aparte de minoría, un sector sin los atributos de este grupo. En otras palabras, este grupo tiene atributos fundamentales que tienen que ver no solo con la inmensa cantidad de dinero de que disponen, sino del poder de los medios de comunicación. Eso es lo que explica, voy diciéndolo porque luego se me olvida, eso es lo que explica la importancia estratégica de la mañanera en el proceso de producción del proceso de la Cuarta T. Si no tuviéramos la mañanera, hace rato que nos habían hecho pedazos. Es decir, nos habrían comido la mayoría electoral que tenemos hasta este momento. Además, tienen la complicidad de poderes fácticos fundamentales, como la Iglesia, y además de poderes fundamentales del Estado, como el Poder Judicial, que en su mayoría está en sus manos, y además un conjunto de órganos que se situaron en cuestiones estratégicas, como energía, etcétera, convertido en lo que ya mencionamos como órganos autónomos. Eso fue un proceso muy interesante de protección que hizo la derecha, lo que podemos llamar el proceso de autonomización del poder del Estado. Eso quiere decir, bueno, estos órganos de poder del Estado, esos órganos del poder del Estado dependen directamente de la presidencia de la República, del Poder Ejecutivo. Entonces, para que no haya riesgo, lo sacamos. Y entonces, el Poder Ejecutivo, que tenía en sus manos la definición de la política energética, por ejemplo, ya se ve limitado por un órgano creado ex professo, con autonomía, que define la política energética del país. El presidente ha tenido que estar peleando contra ese órgano. Y ahorita está un poquito más debilitado. Ya no tiene el poder que tenía antes. Pero eso garantizaba que se iba a seguir aplicando el modelo neoliberal en materia energética o en cualquier otra materia de la que se trate, ¿no? Porque hay órganos autónomos en casi todos los elementos, en todas las esferas claves del poder. Entonces tienen todo eso. Así que
si no tuvieran todo eso, hasta podían concitar nuestra conmiseración, diciendo, ay, pobrecitos, son tan poquitos y además tan debiluchos que hay que tratarlos con consideración. Pero no, no es eso. Tiene usted toda la razón. En efecto, son poquitos pero poderosísimos. Poquitos en términos cuantitativos y en consecuencia en términos electorales. Y eso es lo que los vuelve locos. Pero tienen un poder enorme, enorme, enorme poder. Y si no tuviéramos varios elementos que tenemos, uno, en primer lugar, un presidente de esta calidad, que es capaz, primero en términos de aguante físico, de todos los días pararse entre 2 y 3 horas sin sentarse y sin tomar un sorbo de agua y dar cátedra política, establecer la agenda, darse el lujo de dar cátedra histórica, explicar el manejo de la economía en términos sencillos, de tal manera que la gente entienda qué fue lo que hizo ahora a raíz de la pandemia, qué está haciendo ahora, etc. Todo eso es importantísimo. Eso es una cosa muy importante. Segundo, el partido. Usted ya la lleva hoy en este momento, ¿eh? ¿Perdón? Usted ya la lleva en este momento. Por el aguante, dice. Ya, gracias. Segundo, ¿de qué estaba hablando? El partido. Pese a que Morena no es lo que era antes, podríamos decirlo así rápidamente, de todas maneras sigue siendo un partido enorme y muy bien organizado. Lo que queremos es que mejore. Y en eso estamos trabajando, de que mejore, que se vaya más abajo todavía, que organice más abajo, etcétera, etcétera. Tercero, tenemos un programa. Eso es de un valor extraordinario. Una de las cosas que caracterizó nuestro movimiento es que desde el principio empezamos a establecer proyectos de nación. Yo el otro día hice un recuento y hicimos como unos 10 proyectos alternativos de nación, de diversos tamaños. El primero que yo recuerde fue un proyecto alternativo de nación de 10 puntos que expuso Andrés Manuel en algún momento importante, no recuerdo dónde. Esos 10 puntos a su vez sirvieron para elaborar un proyecto alternativo que fue el libro que publicó Editorial Grijalbo, que tenía 10 capítulos. Un capítulo para cada uno de los 10 puntos que había elaborado Andrés Manuel, pero ya no eran 10 líneas, sino un capítulo de 50 páginas más o menos por cada punto, que fue un proyecto mucho más exhaustivo, mucho más elaborado. Luego, Andrés Manuel hizo varias elaboraciones de un proyecto alternativo de 50 puntos, lo recuerdo. Hubo un proyecto alternativo de 25 puntos. Es decir, teníamos proyectos alternativos para tirar, para vender, para regalar. Eso fue muy importante, porque nadie podía en nuestro movimiento alegar que, ok, voy con ustedes, pero no sé muy bien hacia dónde me quieren llevar. Era muy claro hacia dónde queríamos ir, ¿no? Y si nos pueden reprochar algo, no es que nos fuimos demasiado lejos, sino de que probablemente en algunos terrenos nos quedamos cortos, ¿no? Pero eso lo vamos a enmendar en los próximos 6 años, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la intervención y por este evento. Bueno, justo lo que dice, bueno, son menos, lo que se viene diciendo, son menos en cantidad, tienen un poderío muy grande y tratan de mantener justamente ese poderío con una narrativa de conciencia, ¿no? Y que mucha gente se lo cree también. ¿Qué se puede hacer con esa gente que sí se deja llevar por esa narrativa, que su narrativa es victimista, es catastrófica, apocalíptica, es de otro universo, ¿no? Es una narrativa venenosa, una narrativa ridícula, absurda, verdaderamente, o sea, como si fuera un dictador, ¿no? O sea, es de otro mundo, como si vivieran en otro lado. El día que llegue un dictador de verdad, a ver qué van a hacer, qué vamos a hacer, ¿no? El día que de verdad haya así, ¿no? Y casualmente en su narrativa tan absurda, tan de otro mundo, no incluyen las verdaderas preocupaciones. Su narrativa
tan absurda no incluye lo que verdaderamente se propone, no incluye las verdaderas necesidades, las verdaderas propuestas, las verdaderas preocupaciones de a pie de la gente, y la gente se da cuenta, ¿no? O sea, es tanto veneno, de verdad, lo que en su argumento, pero no incluyen las cosas que la gente siempre ha sabido, ¿no? Siempre se ha sabido que antes, con la hegemonía de comunicación, no se hablaba, pero estaba esa conciencia, no se sabía. Ahora, con este paso que ha dado Andrés Manuel, le ha dado potencia a eso que ya se sabe, que la gente siempre ha sabido de décadas, de siglos, pero que no se verbalizaba, no se argumentaba, no se comunicaba, ya se sabía. Pero ellos tratan de darle la vuelta, por ejemplo, a lo aspiracionista, ¿no? Que le dan la vuelta y se lo ponen como bandera, ¿no? A eso, ¿no? Y es esa narrativa de odio, ¿no? Y venenosa pero mucha gente sí se lo compra y odian a Andrés Manuel, ¿no? Mucha gente sí lo odian, lo detestan, alimentados por esta narrativa, ¿no? O sea, ¿qué hacer con esta gente que sí se lo traga todo esto, ¿no? Héctor, tenemos Porque tiempo ya de una concluimos. pregunta más. Te sugiero que oír la pregunta y después comentarios finales. Ok, adelante. Compañera. Buenas noches. Con el último punto que usted mencionaba, precisamente esa politización que se está llevando, yo creo que es muy importante tener en cuenta la militancia que se debe de tener en cuanto al partido para afianzar bases. Se habla demasiado de la controversia que hay entre quién va a quedar, a quién le vamos a ir, a Claudia, a Chelo, a Dan Augusto. Creo que es muy importante, y hace poco en la Feria del Libro del Zócalo lo habló Juan Carlos Monedero, que fue muy importante decir la importancia de que en México haya más de un prospecto para próximo candidato es importantísimo, y esto no se ha podido lograr incluso en Europa. Creo que efectivamente quien sea nominado, quien sea el candidato electo, ese es el que hay que apoyar, y tenemos que seguir fincando las bases para que esto continúe y exigirle de la misma manera, pero al mismo tiempo arroparlo y cobijarlo. Gracias. Bueno, de lo anterior que era, no, se me fue. Lo del discurso. Bueno, de eso solo podemos decir algo sintéticamente, porque ya eso lo dice todo. Se dice mucho, yo mismo lo acabo de mencionar hace un rato, que la derecha tiene un problema, y es que no solo no tiene candidato, que no tiene proyecto. Entonces, pero yo quiero precisar algo. Eso es incorrecto, eso es falso. Sí tienen un proyecto. Lo que no tienen es candidato, pero proyectos sí tienen. Lo que pasa es que tiene que ver con lo que usted dice. El proyecto que tienen es tan malo porque es el proyecto de la sociedad anterior, que no pueden hacerlo explícito. Porque si plantean eso como proyecto explícitamente, pues ¿quién va a votar por ellos? ¿Quién los va a seguir? Pues el pequeño grupo que se beneficia de la situación que hemos tenido y que estamos cambiando, ¿no? Entonces, sí tienen un proyecto. El problema que tienen es que es el viejo proyecto. O sea, no tienen un proyecto diferente que plantearle a la sociedad. Ese es el problema que tienen. Lo cual es verdaderamente catastrófico. Porque ¿de dónde van a sacar fuerza, inspiración para un proyecto que sea diferente del que aplicaron durante 36 años? Es que ya era era un traje a la medida. Es decir, se sentían tan cómodos que se olvidaron de que había otras opciones. Por ejemplo, tan cómodos con el proceso de acumulación que estaban realizando, para ellos y sus grupos familiares, amigos, cómplices, etcétera, que se olvidaron de que había un proceso de empobrecimiento de la población. Eso ni siquiera lo veían, no obstante que tiene un órgano que se dedica a calcular estas cosas. Bueno, lo segundo, para ya cerrar, sí, tiene usted toda la razón, es una riqueza y hay que aprovecharla. Además, a mí me gusta porque eso acaba de hacer real lo de que no haya pensamiento único, ¿no? Así, varias opciones diferentes, cada cual escoge la que más se le cuadre, ¿no?
Yo lo único que digo que mi punto de vista es que nosotros debemos permitir que eso juegue, en efecto, pero para los fines políticos que importan, mi recomendación es que escojamos a quien pueda garantizar mejor la continuación de la transformación. Eso es lo único que yo diría. Pero por lo demás, hecha la encuesta, que yo le recordaba el otro día al que no quiere encuesta, en una entrevista en la televisión, en un programa de la red de televisión de la Octava, que el asunto de la encuesta no es un capricho de ANLO, está en el estatuto. Entonces, si tú estás en el partido, obedece el estatuto o te sales. Tan simple como eso, ¿no? Pero en fin, vamos muy bien. El país no se está militarizando, al contrario, se está civilizando la esfera militar. Los cambios van y tenemos todo para seguir este cambio si no cometemos errores fatales. Muchas gracias, buenas noches por su atención.